buscar en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu bondad, por tantas cosas que haces en favor de nosotros. Aún también por la disciplina que aplicas en nuestras vidas con el fin de ejercitarnos para la justicia. Gracias. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta tarde, noche. Que tú, Señor, toques corazones, animes a cada uno, especialmente a los que están en batallas, en situaciones difíciles en su vida, que puedan mirar a ti y saber que tú, Señor, estás cuidando de ellos hasta este momento y lo seguirás haciendo siempre. Bendice, Señor, a cada uno, a los que están fuera, al equipo que está allá en Zacapuastla, Señor, tú bendice, Señor, y cuida, Señor, y también que las escuelitas también sean de provecho espiritual, que haya niños que conozcan a Cristo, padres que busquen a Cristo y te entreguen sus vidas a nuestro Salvador, que sea de gran bendición en esta semana. Te rogamos, Señor, también tu bendición para cada uno de nosotros aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos viendo el domingo pasado estábamos viendo algunas implicaciones de lo que es la providencia de Dios. Vimos que la providencia divina es el poder de Dios en acción en favor de su pueblo para alabanza y gloria de Dios. Pero luego vimos que a veces vienen un par de preguntas que surgen, cómo debemos entender exactamente la soberanía de Dios y la libertad humana, cómo podemos entender exactamente cómo trabajan ambas juntas de la mano. También la pregunta, si Dios es soberano, entonces, ¿por qué somos responsables por las cosas malas que hacemos y por qué Dios no es el responsable? Y la tercera pregunta, ¿cómo puede Dios ser bueno y poderoso y todavía existir el mal en el mundo? Estuvimos viendo que hay tres cosas que la Biblia enseña. Vimos la primera del domingo pasado, el hecho de que Dios es absolutamente soberano, pero vimos que su soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad humana queda reducida, queda minimizada o queda mitigada, deja de existir. Vimos varios textos al respecto acerca de el hecho de que Dios es soberano. La segunda cosa que aprendemos en las Escrituras es que los seres humanos somos criaturas moralmente responsables, criaturas que eligen, criaturas que se rebelan, criaturas que obedecen, criaturas que creen, criaturas que desafían, criaturas que toman decisiones de una manera significativa y se nos responsabiliza de tales acciones. Es una característica que nunca funciona para hacer a Dios contingente. Es decir, que Dios tiene que cambiar sus planes, depende de lo que la gente haga. Nunca va a funcionar así, pero el hecho es que la Biblia enseña que los seres humanos toman decisiones. Vimos precisamente Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este texto pequeño nos habla de cómo Dios ahora manda, ahora responsabiliza a las personas por su decisión de arrepentirse o su decisión de rechazar a Dios.
El ser humano es responsable. Cada persona tiene la responsabilidad moral de creerle a Dios y obedecerle o desafiarle, desobedecerle. Cada persona es hecho por parte de Dios responsable de sus decisiones. Dios es soberano, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña que el hombre ante Dios es responsable por las decisiones que toma. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, te las mando y tú tienes la responsabilidad, obviamente, de obedecerlas. Tú tienes que obedecerlas. La persona puede obedecer, puede desobedecer, porque tiene esa responsabilidad moral. El hombre es responsable moralmente de lo que él decide, lo que él hace, es su responsabilidad. La Biblia en cierta manera enseña, o podemos ver que enseña ambas cosas a la vez. Primero enseña que Dios es soberano, pero su soberanía no deja sin responsabilidad a nosotros por nuestras decisiones. Y por el otro lado, la Biblia va mostrando a lo largo de las Escrituras que el hombre toma decisiones, elige, decide, pero eso no hace a Dios contingente. Es decir, que Dios está forzado a cambiar sus decisiones, sus planes, a tener un plan A, un plan B, depende de lo que vamos a... No, Dios no es contingente, Dios es soberano, pero el hombre también es responsable de sus decisiones. Proposiciones que vemos en la Biblia: la soberanía de Dios, la responsabilidad humana y el hecho de que Dios, la Biblia insiste que Dios es perfectamente bueno. Dios nunca se presenta como un cómplice del mal, o no se presenta jamás como alguien secretamente malicioso, que está detrás del mal, respaldándolo como lo haría con el bien. La bondad de Dios es algo innegociable en las Escrituras. Dios es bueno. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La Biblia enseña que no hay en absoluto ningunas tinieblas en él. En el corazón, en el ser de Dios, no hay maldad. Él no está en una parte de Dios es bueno y otra parte de Dios es malo. Ustedes se acuerdan, los que nacimos en los 70s, había una serie de películas que se llamaban Star Wars. Y en Star Wars estaba la fuerza, y la fuerza era buena o la fuerza era mala, pero era la fuerza podía actuar para el bien y la fuerza podía actuar para el mal. Y entonces había un grupo que seguía a la fuerza, la parte buena de la fuerza, y eran los buenos de la película. Y así, Dios no es así. No hay en él ninguna maldad. La Biblia lo afirma. Salmo 92, 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es bueno y en él no hay injusticia. Él nunca va a tomar una decisión de manera injusta
algo que va a ser, pues digamos, con acepción de personas, en favor de unos, en contra de otros, de una manera injusta. Nosotros somos los injustos. Como estamos en cierta manera acostumbrados a tomar decisiones hasta cierto punto injustas porque somos pecadores, asumimos que nuestro Dios puede llegar a ser así. Y hay a veces cosas que nos van a suceder que vamos a pensar que Dios es injusto con nosotros. Pero en realidad, cuando vemos ya más profundamente, tenemos que aceptar el hecho de que Dios es recto y no hay injusticia en Él. Él nunca va a tomar una decisión injusta, injustamente para nosotros. En Él no hay tinieblas y en Él no hay injusticia. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno. Dios nunca peca, ni hace nada malo, ni hace nada profano. Si hay algo que la Biblia es clara, es que Dios es santo y que no comete pecado. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no está pensando, ¿cómo voy a hacerle mal a fulanito de tal? ¿Cómo le voy a hacer mal a esta persona? Hoy amanecí de malas, entonces le voy a mandar un rayo a este. Hoy amanecí con dolor de estómago y un terremoto aquí. No es ese tipo como los dioses falsos. Ustedes se acuerdan que los dioses griegos, por ejemplo, se peleaban las diosas y terminaban provocando que Troya ardiera, y cosas de ese tipo les pasaban a los griegos. Los dioses falsos de los mesoamericanos podían estar de malas y provocar una nevada, o podían estar de malas y provocar una sequía. A los mesoamericanos no les pasaban las cosas que a los europeos les pasaban, de enfermedades y cosas. A nosotros, a los de nuestro continente, les pasaban las sequías y las nevadas. Entonces vemos que Dios no es así. El juez de toda la tierra, diría Abraham, ¿no ha de hacer lo que es justo? Dios es justo, es santo y es eternamente sin pecado. Son tres cosas que nos ayudan a entender, o nos van a ayudar a entender, las tres preguntas que hicimos. Si Dios es justo, ¿por qué sigue existiendo el mal? ¿Por qué somos responsables de nuestros actos? Y las respuestas vienen en cierta manera en estas tres declaraciones que la Biblia enseña y que se muestran en la Biblia. Dios es soberano, eso es cierto, pero no deja a las personas sin su responsabilidad. Las personas son responsables de sus actos, pero eso nunca hace a Dios contingente. Y tercero, Dios siempre es bueno. Estas tres cosas nos cuestan aún todavía un poco de trabajo. Y hay una palabra que es rara, que se usa en cierta manera en doctrinas, que es la palabra compatibilísimo. Está rara, ¿verdad? Ya vimos la inmanencia, que también era menos rara, pero la idea del compatibilismo, el compatibilismo es la idea de que estas tres cosas corren al mismo tiempo, aunque no las entendamos. La soberanía de Dios, la responsabilidad humana y la bondad de Dios corren al mismo tiempo, aunque nos cuesta trabajo muchas veces entender. Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca va a funcionar de tal manera que el hombre no sea responsable jamás de sus actos. Porque a veces pensamos, bueno, yo pequé e hice el mal porque Dios lo permitió y y entonces ya, y trato de descargar, y no es así. Dios es soberano, y nosotros somos responsables por nuestras malas decisiones. Él no va a ser ni responsable de nuestros males, ni va a respaldar nuestra maldad. Nuestro deber es arrepentirnos. Los seres humanos somos criaturas moralmente responsables que elegimos, nos rebelamos, creemos, desafiamos, etcétera, pero eso nunca deja a Dios sin ese poder soberano de como algo contingente, como algo que Dios va a tener que cambiar según las decisiones de las personas. No es así. Dios sigue siendo soberano
Y sin embargo, también podemos ver cómo Dios es bueno. Y hay 3 casos que nos pueden ayudar un poquito a entender. El primer caso es el de José. ¿Ustedes se acuerdan de José? José era uno de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob era, no sé, era una persona muy, de todos los patriarcas era un estuche de monerías, este Jacob. ¿Se acuerdan que tuvo 2 esposas y 2 concubinas? O sea que tenía 4, se tenía que acordar de 4 aniversarios y todo lo demás. Tenía 4. ¿Se acuerdan que él se fijó en una de ellas? Se fijó en la que iba a ser su esposa amada, aunque vemos al final en la historia bíblica como un todo, que en realidad la favorecida era Lea. Recordando que la tribu mesiánica, la tribu sacerdotal, procedían de Lea y no de Raquel. Y también vemos que la tribu que dividió a la nación era de la tribu de Raquel. Entonces vemos muchas cosas en esa historia y bueno, por alguna razón, a pesar de todo lo que había vivido, Jacob ama más, bueno, muestra su amor más a José. Yo creo que en aquella época, si alguna vez le preguntaba a mi papá, ¿quién es tu preferido? Yo creo que Jacob no pudo haber dicho, no, yo no tengo preferidos, como algunos papás luego hacen, ¿no? Yo no tengo preferidos, pero tienen un cuadro gigantesco de su hijo más y los demás en cuadritos más pequeños. Pero bueno, aquí está Jacob y probablemente, bueno, sí se los dejaba ver, la túnica de colores, porque hay que recordar que en aquel entonces no era como ahora, que la ropa puede hacerse de colores con mucha facilidad. Ya los hilos y todo lo demás, en aquel entonces tener una túnica de colores va a ser más costoso y más difícil. Y pues José tenía una túnica de colores, se la dejaba usar para el trabajo, se la dejaba usar para todos lados. Y bueno, José terminó siendo odiado por sus hermanos, porque a José tampoco le costaba trabajo ser el preferido. O sea, no era algo así como que José, no, papá, no muestres esa preferencia, eso es malo, papá. Eso puede perjudicar tu imagen. No, o sea, José era, pues era el niño que, me consienten, pues me consienten. Y ahí está José. Y José fue vendido como esclavo, bueno, por sus hermanos. No lo matan, está en un lugar donde puede ser llevado como esclavo. Termina en Egipto. Ahí termina sirviendo en la casa de Potifar. La esposa de Potifar quiere hacer algo malo con José, como no se puede, lo acusa injustamente. De alguna manera Dios inclina el corazón de Potifar para que no le crea a la esposa, porque si le hubiera creído a la esposa, las leyes son claras en Egipto también. José debería de morir, pero no muere, termina en la cárcel. Ahí en la prisión permanece olvidado por muchos años y finalmente es levantado al poder propiamente. Sale de la cárcel, se pone a servir al faraón, se convierte en el segundo después de faraón. Y parece que la historia de José era la historia en cierta manera, éxito, pero la meta de Dios no es nada más la bendición para José. Dios está pensando en algo más grande que José. Ahí en Génesis capítulo 45, versículos 4 al 8. Cuando retomemos el libro de Génesis, en algún momento vamos a llegar a este pasaje y van a ver cómo es muy especial la historia. Ustedes se acuerdan que José sale de la cárcel, le pone a sus hijos Manasés y Efraín. Él hace olvidar el fructífero y en su mente probablemente está la idea de ya he olvidado a lo que me pasó y ahora voy a empezar a fructificar. Empiezan los años de hambre y de repente va a entrar a sus hermanos. Es el momento de la venganza. Pudo haber sido el momento de la venganza, ahí los pudo haber destripado por todo lo que le hicieron. No lo hace.
muestra mucho su fortaleza. Él es un hombre fuerte. Él no se volvió duro con las pruebas. La gente a veces se amarga y cuando se amarga se vuelve dura, pero él no, él se vuelve fuerte, que no es lo mismo. Para que no confundan las personas un pecado que es la dureza con la fortaleza, que son dos cosas distintas. Lo vemos porque él, al ver a sus hermanos, se le quiebra su corazoncito y llora. Llora, y todavía tiene esa capacidad de llorar, todavía los ama, y vemos como que les empieza a hacer cosas. Y uno piensa, sí se está vengando, porque les empieza a hacer un montón de cositas, pero no se está vengando. Si se hubiera vengado, los mata. No, está empezando lo que es la reconciliación con sus hermanos. Está trabajando en esa reconciliación. Pero cuando finalmente se da a conocer a sus hermanos, ahí en el capítulo 45 dice, versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, desde el 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Noten cómo José encara a sus hermanos. Son responsables de haberle hecho cosas. Les dice a sus hermanos, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ustedes me vendieron. Ustedes hicieron cosas conmigo. Son responsables moralmente por esos actos. Pero Dios transformó esos actos para bien de todos nosotros. No les pese en ese sentido el haber hecho eso, en ese sentido. Dios transformó esos actos que ustedes hicieron contra mí en algo bueno para todos nosotros. Hay una unión real entre esa responsabilidad. Ellos tenían que tomar ciertas decisiones. De hecho, cuando uno va viendo lo que va haciendo José en los capítulos anteriores, ahora sí que es un spoiler, vamos viendo que lo que está haciendo José es prepararlos para que ellos reconozcan que estuvieron mal. Ellos en sus decisiones hicieron el mal. Va poniendo cositas, busca los detalles. ¿Se acuerdan que la primera vez pone al hijo, pone a uno de los hermanos en la cárcel? Y escoge al hermano exacto para ponerlo en la cárcel. Va poniendo cosas, va haciendo cosas, hace las preguntas necesarias, pregunta específicamente, ¿tienen más hermanos por allá? ¿Cómo vive su papá? Y sigue haciendo cosas. Cuando llegan sus hermanos con Benjamín, ¿se acuerdan que los sienta del más grande al más chiquito? No es que les preguntara, él ya sabe quién es el más grande y el más chiquito, y le da al chiquito la doble porción. Los está preparando para una decisión, y cuando finalmente las cosas prácticamente se vienen abajo, es Judá el que da la cara y dice, yo no puedo ver a mi papá morir. Yo haría más mal. Hicimos mal con mi hermano y no podríamos hacer mal con este. En pocas palabras, estaba admitiendo, hice mal, hicimos mal, no estuvo bien. Pero esas cosas malas que los hermanos hicieron con José, Dios las transformó para bien de José
y de toda la familia e indirectamente de todos nosotros. Si se hubieran muerto si hubieran muerto las tribus allá en Israel, no habría Salvador y tendríamos bastante serios problemas. Pensando también en nosotros. Génesis 50:20. Las cosas van ahí tranquilamente, pasan los años, se muere Jacob y lo primero que le viene a la mente a los hermanos es, ahora sí se va a desquitar. No nos mataba porque estaba papá, pero ahora que ya no está papá, pues nos va a matar. Y hacen todo una situación. Y dice ahí en versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, ustedes tomaron malas decisiones, pero Dios las encaminó para bien. Pero Dios las encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fueron los actos de los hermanos de José los que llevaron a José a Egipto. Fue José mismo el que sufrió estos actos. Pero según la propia boca de Jacob, Dios lo encaminó todo para bien. Eso más adelante nos va a ayudar a pensar cuando nos enfrentamos con situaciones o con personas que son difíciles para nosotros. Las podemos ver como nuestras enemigas y pensar que son nuestras enemigas y hacer cosas contra las personas. Y se nos olvida que aunque esas personas toman malas decisiones, nuestro Dios puede usar esas malas decisiones finalmente para transformarlas en algo bueno para nosotros. Nos ha pasado. De hecho, nosotros nos beneficiamos de un montón de malas decisiones de otras personas y nos beneficiamos eternamente por esas malas decisiones de otros. Y ahorita lo vamos a ver. El segundo caso es Job. ¿Ustedes se acuerdan de Job? Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En esta historia, si ustedes se acuerdan, cómo empieza un diálogo entre Jehová y Satanás. Dice ahí en versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, Jehová, tú eres Dios, y tú has hecho esto. Y Job respondió, Jehová es Dios, y tú has hecho esto. Y Satanás dijo a Jehová, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición.
y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como sabemos, como lectores sabemos que Satanás tomó las propiedades de Job y la vida de sus hijos. Pero también vemos como lectores que Job atribuye la entrega y toma de sus bienes y las vidas de sus hijos al Señor, no a Satanás. El narrador del libro dice que en la atribución de Job de todo esto a Jehová, cuando él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, Job no pecó, ni acusó a Dios de lo incorrecto. Dios es soberano, permitió esta escena para la vida de Job. Fue difícil para él. La mayoría de nosotros nos pasan cosas, pero nunca así. Muy pocas veces. Y sin embargo vemos que Job no atribuye a Dios despropósito alguno, porque Dios es bueno. Dios es bueno. El resto del libro es muy especial porque primero los amigos de Job, ustedes se acuerdan, los amigos, esto te pasó porque tú hiciste algo malo. Ese era el discurso de los amigos de Job. Tú estás sufriendo esto porque algo hiciste mal. Pero vemos que el testimonio de la Biblia dice que Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él. Mal. No era la razón. Job es muy humano. Vemos estas dos escenas, aparece en el 2 otra escena muy similar de Job adorando, Job alabando a Dios. Pero el resto del libro es una lucha de Job, no por la bondad de Dios o por la soberanía de Dios, sino por la justicia de Dios. Decía: es que yo soy bueno, ¿por qué me trata Dios así? Y esa es la parte del discurso de Job, hasta que Dios llega a intervenir y no le dice otra cosa más que: confía en mí, soy sabio, creé este universo y lo creé bueno, confía en mí. No le explica por qué le pasaron las cosas, no le explica ninguna otra escena, simplemente el final del discurso es una muestra de lo bueno y grandioso que es Dios. Y la respuesta de Job fue que se arrepentía en polvo y ceniza. Desde la perspectiva de Job acerca de Dios, Dios tiene control incluso en las peores tragedias de nuestra vida. Dice el capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job tuvo que confiar en medio de su tragedia en que Dios es bueno, en que Dios es absolutamente bueno, y descansó en ello. Al final, el resto del libro, la parte final, el cierre del libro es muy bonito. Dios restaura la vida de Job. Dios restaura la vida, las pertenencias, todo lo que necesitaba. Job se lo restaura, pero Job tuvo que confiar. Primera escena, José. Vemos que José le pasaron muchas cosas feas, pero Dios transformó esas cosas que le pasaron en algo bueno para José, para su familia y a la larga para usted y para mí. Segundo, vemos a Job. Le pasaron muchas cosas feas, muchas cosas muy trágicas, pero al final tuvo que confiar en un Dios bueno, justo, y Dios lo restauró al final. Pero el más grande de todas estas escenas es la de Jesús.
Si pensamos en el Hijo de Dios sin pecado, el justo, el que nunca pecó, la más grande atrocidad jamás cometida es lo que el hombre le hizo a Jesús. En todos los escenarios posibles, lo más terrible la más grande injusticia, la más grande cadena de decisiones malvadas, las padeció nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dice el capítulo 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Encontramos las tres premisas. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Dios es soberano. En la escena de nuestro Señor Jesucristo, Dios nunca perdió el control. No fue que el plan A era que viniera a reinar con los israelitas lo rechazaron, entonces Dios hizo el plan B. No, era un único plan. Pero las personas tomaron decisiones. Los individuos que estaban allí tomaron decisiones, lo prendieron, lo golpearon, le jalaron la barba, lo escupieron en el rostro. Hubo un individuo que le abofeteó y le dijo: adivina quién, si eres el Mesías, adivina quién te golpeó. Pero todo era para nuestro bien. Él fue a la cruz por nosotros. El que sufrió fue Jesús. A él le dolió. No piensen que porque era Dios no le dolían las espinas, no le dolieron las bofetadas. Le dolió. Las personas que estaban allí, incluyendo Judas, tomó decisiones. Y Dios nunca perdió el control. Era parte de lo que Dios había planeado para la redención de usted y para mi redención. Si algo fue injusto en cierta manera, esta escena rayaba en muchas injusticias. ¿Se acuerdan que vimos en el libro de Lucas cómo el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue bastante injusto? Los hombres tomaron decisiones, inclusive leyes que ellos tenían, las torcieron para poder llevar a Jesús a la cruz. Y sin embargo, Dios nunca perdió el control y siempre pensó en el bien de usted y en el mío y en el de toda la gente que es salva. Fueron los hombres quienes enviaron a Jesús a la cruz, pero finalmente fue Dios quien lo supervisó, ordenó y guió. Dios soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, los humanos somos completamente responsables de nuestras acciones pecaminosas.
Y aunque no entendemos completamente cómo funcionan estas tres cosas juntas, cómo Dios siendo soberano, al mismo tiempo nos responsabiliza de nuestras acciones y Dios sigue siendo bueno, aunque a veces no lo podemos entender, lo cierto es que la Biblia enseña las tres cosas corriendo al mismo tiempo. La próxima semana veremos cómo se aplica esto a nuestra vida diaria. Cuando sufren, cómo se aplica a nuestra vida diaria cuando nos enfrentamos al mal, cuando las cosas salen terribles para nosotros. ¿Cómo aplicar estas cosas a nuestra vida cotidiana con la mira de confiar más en la providencia de Dios? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú sigues siendo bueno. A veces pasan cosas que no entendemos. Hay aquí dentro de mis hermanos que padecen situaciones que parecen inexplicables. Señor, aunque a veces no entendemos muchas de las cosas que nos pasan, ayúdanos a confiar en que tú nunca pierdes el control. Ayúdanos a confiar en que tú eres bueno. Y aunque no podemos ver el final de la historia ahorita, seguramente el final de la historia te va a glorificar, va a ser para nuestro bien y nos va a permitir dar testimonio de ti ante otros. Señor, ayuda a mis hermanos, especialmente a aquellos que están hoy pasando por momentos difíciles en la vida. Señor, recuérdales que tú, Señor, sigues en control y que eres bueno. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos a los jóvenes bajar a sus tiempos de oración.